capítulo 7 del libro de Jueces. El título de este capítulo, que obviamente habla de Gedeón, dice que derrota a los madianitas. Amén. Gloria al Señor, por favor. Ahora, si nosotros en el capítulo 6, pero el 7 o el 6, ¿cómo es la cosa? Gloria, el 6, mira. En el capítulo 6 hay un detalle que yo quisiera que podamos ver. En el 6, versículo 3, para que podamos entender de qué la derrota hacia quién fue dirigida, ¿no? Pues sucedía que cuando Israel, el pueblo del Señor, había sembrado. Estamos viendo en estos días, y creo que ya nos queda más que claro, que lo que ocurrió en el pasado, lo que ocurrió con el pueblo del Señor, lo que el pueblo de Dios vivió, lo que el Antiguo Testamento nos enseña, nos muestra, que esos registros quedaron para ejemplo nuestro. Amén. Entonces, en ese principio, vamos a la palabra. Sucedía que cuando el pueblo de Dios, mejor dicho, vamos a trasladarlo a nuestros días. Sucedía que cuando la iglesia había sembrado, amén, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Gloria a Dios. Ahora fíjense, hermano mío, acampando contra ellos, ¿qué dice? Acampando contra ellos, destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos un instante el capítulo 6, a partir del versículo 3, que es lo que acabamos de leer, pero buscamos, Dios habla hoy. Mire, gloria a Dios. Fíjense, Dios habla hoy. Gracias, Señor. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios del pueblo del Señor y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejar a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ahora, fíjense, vamos al versículo 3 de vuelta. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado. Ahora, si traemos esta palabra a nuestros días, ¿sí?, que es de lo que el Señor me habló justamente, nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, también tenemos siembra. Cuando hablamos de nuestra siembra, no estamos hablando nada más que de la ofrenda, ¿no? Parece que dentro del pueblo del Señor, cuando se habla de siembra, es toda ofrenda, ¿no? O todo diezmo, o todo pacto, qué sé yo, qué otras hierbas. Vamos a dejar un poquito el dinero de costado, gloria al Señor, y vamos a comprender que hay otras siembras que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestra propia vida es una siembra. Fíjense, hoy nosotros estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Si estamos aquí, es porque no fuimos a otro lado. El chocolate por la noticia. Bueno, pero para eso tuvo que haber una decisión. Tuvo que haber una decisión. No, yo decido ir a la casa del Señor. Lo mismo en estos días como durante la semana, etcétera, etcétera. Cada vez que yo me esfuerzo y voy a buscar a Dios, aparto tiempo para Dios, estoy haciendo una siembra. Estoy sembrando mi vida, estoy sembrando mi tiempo. Cuando yo hago algo en favor del Señor, cuando predico su palabra, cuando le hablo a alguien de parte del Señor, cuando realmente puedo evangelizar a alguien, cuando reparto un tratadito, cuando tengo una palabra de aliento para alguien que está atravesando un mal momento, estoy haciendo una siembra. No es una siembra aquí terrenal, sino que son tesoros en el cielo, ¿verdad? Entonces, es importante saber que cada vez que nosotros tomamos la decisión de hacer una siembra para el Señor, va a haber un levantamiento por el otro lado para que esa siembra no tenga cosecha. Tenemos que saberlo, gloria a Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos sembrando en el camino, gloria al Señor, y el enemigo viene a querer robar la cosecha. Vamos a otro plano, en nuestra casa, en nuestra familia.
a veces nosotros también hacemos una siembra. Y lo hacemos con fe. Le hablamos a esa persona todavía incrédula, le hablamos a esa persona que todavía no conoce ni abraza la fe de Cristo. Tenemos una siembra, ¿verdad? Entonces, el enemigo quiere venir y robar esa siembra. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que cada vez que el pueblo de Dios tenía algo sembrado, el enemigo lo atacaba. Amén. Ahora, mire qué interesante. Gloria al Señor. Versículo 6. Pasemos al versículo 6. Estamos en el 3, pasamos al 6. Por causa de los madianitas, el pueblo del Señor pasaba por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. ¿Qué hicieron? Le pidieron ayuda al Señor. De última. ¿Se dan cuenta? De última le pidieron ayuda al Señor. Entonces, si esto quedó registrado como ejemplo, como vimos en estos días, yo tengo que tomar este ejemplo. Y no puedo de última pedirle ayuda al Señor, sino que tengo que conocer lo que la palabra de Dios dice. Cada vez que yo tengo siembra, el enemigo me va a atacar para robarme la semilla, para robarme la cosecha. Entonces, al saberlo yo no puedo ir de última al Señor, sino que tengo que anticiparme. ¿A quién? Anticiparme a los madianitas. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a hacer otro poquito más. Gloria al Señor. Mire. A partir de ese momento, frente a esa situación, gloria al Señor, el Señor se le aparece a Gedeón y traza un plan para traer libertad al pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces le habla a Gedeón. Pero lo interesante es que Gedeón era uno más de aquellos que estaban sufriendo el ataque de los enemigos. Esto es interesante, porque de repente, fíjense, hermano mío, cuando de repente si nosotros no somos locales, estamos afuera de la situación, y nos llama para hacer una intervención, lo cual es más sencillo. Pero el Señor llama a uno que estaba viviendo el problema, que estaba atravesando la misma dificultad que todos, y dice, yo tengo planes contigo. Entonces, vemos que en la historia de Gedeón, el llamamiento que Dios le hace a Gedeón no entendía de qué se trataba todo esto. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Algo incomprensible. Si trasladamos esta palabra a nuestros días, gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, a veces nos toca ser el único creyente en la casa. Amén. Y esto es tremendo, ¿no? Porque ser el único creyente en la casa, estás rodeado de incredulidad. Cuando estás rodeado de incredulidad, esa incredulidad, si te van robando la siembra y te vas quedando sin siembra, esa incredulidad te va a avanzar sobre tu vida. Entonces, en un momento te vas a encontrar con que no va a haber qué comer, porque no va a haber cosecha, ¿verdad? Y el enemigo va a ganar la batalla. Pero el capítulo 7 habla de una victoria, porque habla de la derrota de los enemigos. Si esto me sirve como ejemplo, yo tengo que comprender que el Señor está de nuestro lado y nos puede dar victoria. Amén. El tema es qué postura, qué posición tomamos nosotros frente a las promesas del Señor y a las directivas del Señor. Porque aquí fue tremendo lo que el Señor, cómo guió a este hombre Gedeón. Mire, vamos a avanzar un poquitito. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Mire, versículo 14 del capítulo 6, y ya nos vamos al 7. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gloria al Señor. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le responde, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Entonces, mire hermano, gloria al Señor. Es importante que nosotros, abordando esta historia y tantas otras, podamos comprender que el corazón del Señor, ¿dónde está? Está en querer transformar la realidad que podemos llegar a estar viviendo, en sacarnos del pozo que en donde muchas veces queremos salir y no podemos, en revertir todo en nuestra vida. Pero es muy importante que nosotros le creamos al Señor y nos juguemos por el Señor. Fíjense, hermano mío, ¿por qué el Señor nos dice, porque lo dice su palabra, nos lo dice a todos,
Porque el Señor nos dice que es mejor que seamos frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Por qué habla, ¿no?, la Biblia sobre el hombre de doble ánimo, ¿verdad? De inconstancia. Porque son cosas que tenemos que ir trabajando en nuestra vida e ir abandonando. ¿Para qué? Para realmente dejar que una fe sana nos abrace y podamos disfrutar las bendiciones y los beneficios que una fe sana en Jesucristo tiene. Entonces, hermano mío, el enemigo siempre nos va a querer poner trampa, porque siempre nos va a querer robar la siembra para que obviamente la cosecha se eche a perder. ¿Amén? Entonces, tenemos que ser sabios y comprender. El Señor nos dice, yo estaré contigo y vas a derrotar a los madianitas. Ahora, lo interesante es que por más que el pueblo se esforzaba, por más que el pueblo sembraba, por más que se levantaba de mañana, trabajaba mucho, venía el enemigo, destruía todo. Entonces, por más esfuerzo que ponía, lo interesante aquí es que hay que creerle al Señor y comprender que Él está con nosotros y que vamos a derrotar al enemigo. Ahora, si a nosotros nos cuesta creer esto, nos vamos a ir apartando cada vez más de la victoria. Y obviamente cuando te apartas de la victoria, la derrota te termina envolviendo. Entonces, vayamos al capítulo 7 ahora, más o menos que hicimos una pequeña reseña de cómo venía la cosa. Y el capítulo 7 dice, Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arol. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, qué tremendo, ¿no? Cuando el Señor, Él está dispuesto a mover su mano en favor nuestro. Pero nosotros tenemos que saber algo. El Señor está dispuesto, quiere, puede y quiere hacerlo, pero también es importante que notemos que en esta historia y en tantas otras vemos el mismo patrón de conducta de parte del Señor. Eso no quiere decir que lo encasillamos al Señor en una sola manera de moverse y que siempre hace lo mismo. Pero este patrón de conducta se repite en otras historias. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Señor se va a encargar, que cuando mueva su mano en favor nuestro, se va a encargar de mostrarnos que es Él, no nosotros. Entonces, muchas veces la situación que nos rodea parece adversa. Fíjense, le dijo a Gedeón, no, acá hay muchos. ¿Cómo hay muchos si tenemos a los madianitas que son millares? Sin embargo, eran muchos. Entonces dijo, acá hay mucha gente. Yo te voy a dar una victoria, pero con menos gente. Gloria al Señor. Entonces, a veces nos puede llegar a decir a nosotros, yo te voy a dar una victoria para que vos entiendas que la victoria es mía, no tuya. Entonces, no te apoyes en los medios que tenés, no te apoyes en las relaciones que tenés, no te apoyes en la experiencia que tenés. Y esto va para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es ahí donde el creyente tiene que tomar conciencia de que el que gobierna es el Señor, no somos nosotros. Y que cada vez tenemos que ser más dependientes del Señor. Y fíjense, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo, si permanecen en mí y en mi palabra, entonces quiere decir que la palabra del Señor, hermano, es tan, pero tan importante en nuestra vida, que yo tengo que aprender a depender de ella, porque es a través de su guía que yo voy a saber cómo vivir sobre esta tierra. El mundo tiene sus enseñanzas, amén. Por allí hasta algunos creyentes medios nos quieren enseñar a vivir, pero la verdadera razón de vivir es Jesucristo, nuestro Señor, y la buena lectura de cómo tienen que ser nuestros pasos en esta tierra están en la palabra. Entonces, estamos en la palabra hoy, gloria a Dios. Tenemos que permanecer en ella. Tengo que entender que el que gobierna es el Señor, no soy yo, gloria a Dios. Y pastor, pero cuesta. Bueno, entonces nos traigamos acá. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos esto, muchas veces nosotros hacemos eso. Nosotros decimos, y pastor, me cuesta, gloria al Señor. Y bueno, y paso a la otra etapa. Pero pasar a la otra etapa sin haber vencido la anterior, tarde o temprano tiene que volver. ¿Amén? Entonces, es importante esto. Hay principios importantísimos en las Escrituras que yo tengo que comprender.
y si no quiero, lo tengo que comprender igual. Y si me cuesta, lo tengo que comprender igual. Y si estoy luchado con respecto a eso, lo tengo que comprender igual. ¿Amén? O sea, no hay opción acá. No, pero tengo que tener una opción. Sí, en el mundo tenés un montón de opciones, pero con Cristo no. O seguís a Cristo o seguís lo que el mundo te dice. Clarito. ¿Amén? Esto es sencillo. Ay, qué duro que sos, pastor. Hermanos, si nosotros, levantándose de mañana, dice la Biblia, si no nos despertamos a esto, vamos a seguir dormidos. Amén. Entonces, hermano, cuando hay un concurso, cuando sacamos la tapita, cuando sacamos la raspadita, ¿no? Y te dice, siga participando, no es feo, ¿no? Qué sabor amargo. ¿No es cierto? Vos tenés la esperanza, tenés la fe, digo, ahora sí, y siga participando. Es feo en el Señor seguir participando, hermano. Yo tengo que comprender que hay momentos que me tengo que plantar. Me tengo que plantar y me tengo que plantar para saber qué voy a hacer. Porque no tengo la salida yo. Yo puedo llegar a tener una alternativa. Puedo llegar a creer que de determinada manera vamos a poder lograr algo. Pero el que realmente sabe el camino es el Señor. Fíjese Gedeón. Gedeón no podía creer lo que estaba escuchando de parte del Señor. Ahora, miremos a Noé. Dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Noé mismo. Hermano, cuando le dijeron que haga un arca, que se venía un diluvio. Por favor. O sea, pongámonos un poquito en su lugar. Es más de una oportunidad, aún trabajando y haciendo el arca, haciendo burla de los demás. En algún momento tuvo que haber pensado, ¿será o no será? Pero él siguió. ¿Amén? Él siguió. Entonces, esto nos muestra, hermanos míos, que en el tiempo de Noé había uno. No había un montón, había uno. Entonces, pero uno que le creía al Señor, uno que se esforzaba por seguir las directivas del Señor, porque el Señor le dio directivas exactas de cómo construir el arca. Ahora, si todo esto lo trasladamos a nuestra vida, también esa misma dirección está hoy presente para nosotros, para conducir cualquier área de nuestra vida. Mira, hermano, levantándose pues de mañana, gloria al Señor, mira, ay. ¿Cuándo se levantó? De mañana. Y pero yo ya no tengo ni ganas de levantarme, pastor, mira. Ni ganas de levantarme porque no, la cosa no va, es que no va y me esfuerzo y no va, gloria al Señor. Levantándose pues de mañana, renovando las esperanzas cada mañana. ¿Cómo? Cada mañana nosotros necesitamos renovar las esperanzas. Pero ayer yo creí y no pasó nada, pastor. Pero cada mañana yo tengo que buscar al Señor y renovar las esperanzas. Hermano mío, es muy posible que el Señor permita que en nuestro caminar tengamos que experimentar momentos como ese, en donde de repente vos creés, vos proclamás, y sin embargo la cosa cada vez está peor. Pero es interesante que veamos esto de otra manera, no desde ese punto de vista, sino que comprendamos que el Señor nos está probando, está viendo nuestra templanza, nuestro dominio propio, nuestra perseverancia, nuestra fe es probada. Amén. Por eso que, hermano, jamás volvemos a Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando por la dirección que recibió de parte del Señor? Y no aflojó. Ahora, cuando el diluvio llegó, todos querían entrar al arca, ¿verdad? Pero ya era tarde. Entonces, nosotros también nos vamos a enfrentar con momentos y situaciones como esa, donde a veces la incredulidad que nos rodea va a querer hacer presa de nosotros, como los madianitas hacía presa de todos los frutos de la tierra del pueblo del Señor. Entonces vos y yo, cuando nosotros nos congregamos, cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando leemos la palabra, nosotros estamos sembrando en fe, en confianza, vamos creciendo en el camino del Señor. Y el enemigo nos quiere robar todo ese crecimiento, entonces de repente empiezan a ocurrir cosas adversas, empiezan a ocurrir cosas que no entendemos. ¿Y qué pasa? Y a veces aflojamos, pastor. Y si aflojamos, vamos a tener que volver a empezar
O sea, esto es una realidad. No, pero Dios es misericordioso. Dios es bueno. Claro que es bueno, no está en discusión eso. Y como es bueno, nos va a hacer aprender bien el camino del Evangelio. En el Evangelio no podemos aflojar, porque si aflojamos, hermano mío, el único perjudicado somos nosotros. Hermano, es muy importante esto. El Evangelio, hermano mío, el camino que vos y yo estamos transitando, es un camino de fe. ¿Es un camino de fe? Amén. Entonces hay que poner fe, ¿o no? Si es un camino de fe, hay que ponerle fe. Es muy importante. Entonces, si alcanzo entendimiento que es un camino de fe, tengo que desarrollar mi fe. ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestra fe si nunca pasa nada? Ah, era eso. Y claro, si nunca pasa nada y yo sigo, estaríamos como en el huerto. No hay necesidad de nada. Pero resulta que el hombre lo sacaron del huerto. El hombre al salir del huerto, su realidad cambió. Y es por la fe que tiene que recuperarlo. Vamos a avanzar otro poquito y veamos un poquito esta historia. Mira, gloria a Dios. Sí, pero estás con la mañana, pastor. Es que la mañana es importante, hermano. Mira, levantándose pues de mañana. Gloria a Dios, mira. Gracias, Jesús. ¿Cuántos se levantan temprano? Estamos medio flojito, ¿eh? Gloria al Señor. Gloria a Dios, bien por los esforzados, gloria a Dios. Pero mira, gracias Jesús. Dice el versículo 4. Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho al pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Gloria a Dios. Entonces, Gedeón, versículo 5, llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sube a sus rodillas para beber. Fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo? Todos fueron probados. Uno se arrodilló, ¿verdad? Y los otros, ¿qué hicieron? Se postraron. Lamieron el agua. O sea, hubo desesperación, hambre. Amén. Decisión. El Señor nos estaba observando. Está viendo la actitud de uno y la actitud de otro. Entonces, si yo traigo esta palabra a nuestros días, cuando nosotros estamos siendo probados por el Señor, y se ve que el Señor mira nuestra actitud. Y pero no está, yo me siento solo, pastor, porque me siento solo, parece que Dios no está, qué sé yo, no sé, no, me pasa esto, me pasa aquello. Si Dios te está probando, es porque te está observando. Si te está observando, no te está hablando. ¿Cómo? Cuando Dios observa, no te está hablando. No te está diciendo cuchi cuchi, mirá, vení papito, vení que yo te voy a ayudar, vas a ver que vas a salir de esta prueba, vas a saber que ya te vas a liberar de estos dolores, te vas a liberar de esta angustia, te vas a liberar de este dolor, ya vas a salir de esta miseria. No te dice nada, te prueba. Está probándote, está viendo a ver qué haces vos en medio de la prueba. Por eso es muy importante que nosotros no nos desequilibremos en medio de la prueba. Gloria a Dios. Porque todos de alguna manera en medio de la prueba, amén, nos agarra esos momentos, ¿no? Esos 5 minutos que decimos, ay, y bueno, pero no, mi hermano, porque el Señor te está observando, el Señor te está observando. Cuando Dios nos observa, Él espera de nosotros una actitud positiva. Ahora, la actitud positiva es la que Él espera, no la que a mí se me ocurre. Porque en definitiva tomaron agua todos, ¿verdad? Pero lo que él esperaba era otra cosa. No, fíjese que no hubo detalles. Ni siquiera Gedeón le dijo, muchachos, mire que Dios nos está mirando, vamos a ponernos... No hubo detalles. El Señor vio la actitud de uno y la actitud de otro.
Ahora, mire, gloria a Dios. A veces, hermano, tenemos que luchar contra la incredulidad de la casa, tenemos que luchar contra la incredulidad de nuestros compañeros de trabajo, contra la incredulidad, no sé, del ambiente donde te muevas, ¿verdad? Pero el Señor, hermano mío, nos va a estar viendo en esos momentos. Va a estar viendo la fe que nosotros depositamos en Él. Va a estar viendo si nosotros realmente, más allá de lo que podamos vivir en lo natural, le estamos creyendo o no. Es muy importante, hermano. Cada situación amarga que a veces tenemos que vivir, no lo tomemos solamente como lo peor que nos pudo haber pasado sobre la tierra. Comprendamos que el Señor nos puede estar probando, puede estar observando nuestra actitud en medio de la tormenta. Amén. ¿Cuánto entienden esto? Gloria. Ahora miren, hermano, gloria al Señor. Si los últimos tiempos serán como los días de Noé, veamos un poquito también a Noé. Noé fue el único que creyó y la peleó. Cada día se levantaba de mañana y seguía con el arca. Y la seguía, o sea, siguió las direcciones del Señor. No se estancó. Fíjense que todos se le burlaban a Noé. Pero no vemos a Noé que, cansado ya que se burlaban, se fue inclinando hacia los demás. Sino todo lo contrario. Él perseveraba. Él perseveraba. Y después, hermano, el que estaba dentro del arca era él y su casa. Y los que estaban afuera golpeaban, pero ya no podían entrar. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto. Si son los días, los últimos tiempos, como los días de Noé, y bueno, en los días de Noé habrá burladores, y vamos a tener que enfrentarlos, hermano mío. Gente que se nos ría, gente que se nos burle. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que se burlen, que se ríen, pero no puede eso hacernos declinar a nosotros en nuestra fe. No nos puede hacer bajar los brazos en nuestra fe. Los que se burlan se van a quedar fuera del arca. Ay, pastor, pero no podés condenar a nadie así, gloria al Señor. Estamos leyendo la Biblia. Hermano, entendamos esto, si leemos la Biblia, los últimos tiempos serán como los días de Noé, y los burladores quedaron abajo del arca, pidiendo por favor que le abran la puerta. Entonces, si bien la tierra no será destruida, veamos esto como una figura, porque estamos viendo el Antiguo Testamento. No va a haber una destrucción por agua, es cierto, pero sí va a haber una iglesia que será tomada. Entonces, en el momento que la iglesia parte, también es una salvación que se recibe de parte del Señor, porque el Señor te toma. Entonces, bien vale la pena, hermano mío, poder estar esforzándonos cada día para que el enemigo no nos robe la semilla, ni la cosecha, ni haga estragos en nuestra vida y que podamos alcanzar la meta. Mire, vamos a hacer otro poquito. Gloria al Señor. Dice, quien tema y se estremezca, madrugue. Ahí sí, madrugue también. Pero bueno, llévalos a las aguas y te los probaré. Vamos a avanzar un poquito más. Gracias, Jesús. Mire qué tremendo. Dice que Gedeón le costaba creer algo tan maravilloso, como también nos puede pasar a nosotros. El versículo 13 dice, cuando Gedeón llegó, y aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. En esta parte de la historia, el Señor le dijo a Gedeón, ¿a vos te cuesta entender que yo soy grande, que soy poderoso? Bueno, entonces veía la decepción que Gedeón tenía por el tiempo que estaba viviendo. Amén. Entonces quiso animarlo el Señor y le dijo, desciende hacia el campamento de los enemigos, a ver qué se dice allí. Y dice que había un hombre que le estaba contando a otro, tuve un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda. La golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y el compañero, quien estaba escuchando el sueño, respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Ahora, Gedeón, al estar siendo oprimido por el enemigo, no se destacaba, porque lo único que hizo fue esconder un poquitito de alguna reserva allí para que no le roben todo. Es lo único destacado que hizo, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, hermano mío,
¿A quién le reveló? ¿Quién fue, mejor dicho, el que reveló a este hombre ese sueño? Recordemos que era el enemigo del pueblo del Señor. ¿Amén? Entonces, aquí vemos que el enemigo también revela. El enemigo también avisa. Ahora, Gedeón no podía creer que Dios lo podía usar. ¿Y por qué no lo podía creer? Porque se sentía pequeño, se sentía turbado, estaba mal, sufría las consecuencias del ataque del enemigo cada día. Ahora, esto a veces nos pasa a nosotros. Esto nos pasa a nosotros. Y a veces creemos que es imposible que Dios nos pueda usar. Hermano, no es así. Fíjense, hermano mío, a veces nos va a rodear incredulidad en todo este peregrinaje. Nos va a rodear incredulidad en cada ambiente que nos movamos. Y a veces nos puede llegar a rodear incredulidad en la propia casa. Pero seamos sabios y comprendamos que el Señor lo que dictaminó hacer, lo va a hacer. Y muchas de las cosas que va a hacer, las va a hacer por tu mano. ¿Por quién? Por tu mano. El Señor te va a usar tan solo si vos le crees a Él. Ahora, mire, gloria a Dios, fíjense. Dice que después de la respuesta, Gedeón oyó el relato del sueño y también la interpretación y adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora, fíjense, hermano mío, fue tal el ánimo que él cobró, porque ese sueño, al ver la interpretación y el sueño, él cobró ánimo, se dio cuenta de que realmente el Señor estaba con él. Pero la situación no había cambiado. O sea, el enemigo estaba tan agrandado como antes, ¿no? Seguía haciendo lo mismo, el pueblo estaba mal, encima tenía menos hombres que antes. Entonces, fíjense qué situación adversa. Sin embargo, cobró ánimo. Entonces, quiere decir, hermano mío, que lo que el Señor espera es que nosotros, antes de la victoria, cobremos ánimo. O sea, nos quiere ver con fe, nos quiere ver decidido, nos quiere ver convencido, nos quiere ver confiando en Él, pero antes de que la victoria la hayas logrado. O sea, de repente si la victoria ya llegó, bárbaro, estamos todos contentos. Pero cuando todavía la batalla no se libró, cuando todavía no se alcanzó la victoria, es ahí donde el Señor espera que vos y yo estemos confiados. Pero sin embargo a veces nos encuentra bajoneados, a veces nos encuentra deprimidos. ¿Por qué? ¿Y no ven los madianitas, pastor, que se llevan todo? Es la situación que Gedeón vivía. Sin embargo el Señor trabajó con Gedeón para que él se anime. Ahora, mire qué interesante. En el versículo 17, este hombre que tenía temor, que tenía duda, este hombre que no podía creer que podía ser utilizado por el Señor, le habla al pueblo y le dice, mírenme a mí. ¿Qué pasó? Y hagan como yo. ¿Qué pasó con Gedeón? Entonces, fíjense, si tomamos esto para nuestras vidas, el Señor no nos quiere ver cayendo en depresión, retrocediendo en el Evangelio, porque después que uno se deprime, después que uno dice, pero al final no lo logro, mira, al final yo soy el único, al final que vos empezás a retroceder en el Evangelio, empezás a retroceder en el camino del Señor y empezás a bajar los brazos. Pero todo no terminó allí. La presión del enemigo va a seguir hasta que directamente vos abandones la carrera. Entonces, tenemos que despertar. Levantándose de mañana. A ver, tenemos que despertar, porque si no nos despertamos, el enemigo no se va a quedar conforme. Te va a seguir apretando, te va a seguir apretando, te va a seguir acorralando hasta que bajes los brazos. Ay, gloria a Dios. Mire, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Ahora mire lo que hizo. Yo tocaré la trompeta. Y yo no sé tocar la trompeta, pastor. Gloria a Dios. Pero no se trata de tocar corneta. Amén. Se trata, hermano mío, de ser una atalaya. La trompeta es una voz. La trompeta se usaba para convocar al pueblo,
se utilizaba para avanzar en batalla. Amén. Gloria al Señor. Esto es tremendo. Mire, hay trompetistas que jamás le enseñaron a tocar retirada, porque también se utiliza para tocar retirada. Pero en Cristo nadie te va a enseñar el sonido de la retirada, porque no existe. Entonces, si el Señor te ha dado una trompeta, no es para que vos bajes los brazos y te retires, sino para que le sigas creyendo a Él. Y esa persona que vos ves de esa manera, se va a convertir, hermano. Por más duro que sea, se va a convertir. Es muy importante esto, pero el Señor te está probando a vos, te está viendo a vos, a ver qué haces vos. A ver si avanzás o retrocedés, a ver si le crees a Dios o no crees. Por favor, levantándose de mañana. Amén. Mira, gloria a Dios. Fíjense esto. Lo interesante es lo que pasó acá. Dice, todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Gloria a Dios. Es interesante porque no dice por el nombre del Señor nada más. Dice por Jehová y por Gedeón. ¿Y por qué será? Vamos a ver, después veremos. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres. ¿Cuánto? 100, gloria a Dios. Había 3 grupos de 100, ¿no? Eran 300. Llegaron los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Gloria a Dios. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. La estrategia que Dios le dio a Gedeón era que lleve cántaros, ¿verdad? Un cántaro en una vasija, ¿verdad? Lleve cántaros y dentro de esos cántaros esconda las teas, que vendrían a ser las antorchas. Entonces, cuando tocaron la trompeta a la medianoche, se rompieron cada uno de los cántaros y quedaron en su mano izquierda, quedó la antorcha, la tea, ¿verdad? Encendida. Y de la otra mano la trompeta. Entonces, fíjense que ¿con qué peleaban? Porque la pelea no era de ellos, era del Señor. Entonces, si había 300, había uno solo, era lo mismo, porque la pelea era del Señor. Es interesante, por eso el Señor dijo, bueno, no te preocupes. No te preocupes porque yo voy a hacer una depuración acá, pero el que yo escoja ese va a estar allí y la mano la voy a mover yo, dijo el Señor. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestra vida, tenemos que confiar en Él. Porque o sea, esto yo estoy convencido que esto es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. No solamente a aquellas luchas que tenemos con los incrédulos o con las personas que amamos y queremos que se conviertan. Fíjese, esto es aplicable a todo. Hay desafíos hasta en lo laboral que nosotros tenemos que enfrentar creyéndole al Señor, pero dejándonos guiar por Él. Hay desafíos hasta en la salud, en donde tenemos que avanzar, tenemos que confiar, dejándonos dirigir por el Señor. Ahora, mire qué importante. Si nosotros tomamos la trompeta y si estamos enfermos, al tocar la trompeta, ¿verdad? Estamos diciendo, me duele acá, me duele allá, no aguanto más, me voy al médico, si este médico no me cura, me voy al otro. Entonces estamos tocando desafinada la trompeta. ¿Amén? Yo tengo que levantar la tea, ¿amén? La luz, gloria a Dios, la luz, la revelación de la palabra, y empezar a tocar la palabra, empezar a proclamar la palabra. Amén. Por favor, dale un fuerte aplauso al Señor. Mirá, gloria a Dios. Escuchá. La tea es la antorcha, es la luz, es la revelación. ¿Pero la revelación de qué? ¿De que aprendí algo nuevo? No. La revelación que llega a mi corazón de que realmente el Señor me va a ayudar, que realmente el Señor va a interceder por mí, que va a ocurrir un milagro, hermano mío. Por favor, tenemos que entender esto. Todo creyente en su caminar en Cristo va a tener que enfrentar una de estas, o varias, amén, pero una seguro. Entonces, es importante que no nos dejemos amedrentar, ni que bajemos los brazos, porque si no, hermano mío, vamos a retroceder en el Señor. Y es por la fe que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo que vamos a ver los frutos que van llegando a nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Mire,
Gloria a Dios. Tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Gloria a Dios. Versículo 20. Mira, gloria a Dios. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas, las teas, y la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Gloria al Señor. Y se estuvieron firmes. ¿Cómo estuvieron? Firmes. Levantándose a la mañana y estando firmes. Mira, gloria a Dios. Qué tremendo. Cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Melolá en Tabat. Ahora, fíjense, hermano mío, es tremendo esto, porque la pelea, la lucha, no fue cuerpo a cuerpo. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de que nuestra lucha, nuestra pelea, es del Señor. Él solo espera vernos a nosotros confiando en su palabra, confiando en sus promesas, firmes, amén, creyendo y agradándole. Y si hay momentos en donde Él prueba nuestra fe, nos tiene que encontrar de ese modo. Entonces, hermano mío, yo no sé lo que cada uno, algunos conozco, otros no, pero lo que cada uno de ustedes está viviendo en lo personal, en lo laboral, en el área de su salud, etcétera, etcétera. Pero esta palabra va para todo. El Señor espera que nosotros confiemos en Él. Ahora, pero si yo confío en Él, ¿verdad? Pero no atiendo a sus demandas, hermano, no va a funcionar. Tenemos que entender esto, por favor. Fíjense que yo he escuchado con atención a la pastora, una bendición grande lo que compartió. Yo he escuchado con mucha atención algo que es muy importante que nosotros tenemos que comprender. Mire, hermano mío, el Señor, los valientes van a intentar agradar a Dios. Los cobardes no, porque es más fácil. O sea, agradar a Dios hay que poner coraje para hacerlo. Amén. ¿Por qué coraje para hacerlo? Y coraje para hacerlo porque vas a tener que enfrentar a los burladores del último tiempo. Los burladores del último tiempo, hermano mío, lo que van a hacer es querer desprestigiar lo que vos estás haciendo de corazón para el Señor. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto y que comprendamos lo que realmente es religión y lo que es legalismo y lo que es una búsqueda sincera de parte del Señor. Amén. El creyente que quiere buscar a Dios sinceramente, le va a obedecer a Dios. O sea, creo que busquemos otras palabras, pero es esa la palabra. O sea, el creyente que ama al Señor, le va a obedecer al Señor. Entonces, cuando el creyente está en un tira y afloje con el Señor, en realidad no está obedeciendo. Entonces, si no le obedece al Señor, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Y son los madianitas que te están robando la bendición. Entonces, tenemos que despertar, hermano mío, por favor. Uno de los problemas que ustedes, de las adversidades que van a enfrentar como parte de esta iglesia, Refugio de Paz, es que le van a decir religiosos y le van a decir legalistas. Amén. Pero seamos sabios, hermano mío, porque no olvidemos que este tiempo que estamos viviendo, a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Entonces, hermano, mire esta historia. Con obedecer a Dios, ya está. La pelea es de Él. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. O sea, no tenemos que convencer a nadie. Si alguien te dice religioso, si alguien te dice legalista, ¿vos lo vas a convencer? No lo vas a convencer. Eso es la obra del Señor. Lo importante es que no lo creas vos. Porque si lo crees vos, vas a retroceder en el Señor. Si lo crees vos, en vez de avanzar en Cristo, vas a retroceder. Y cuando uno retrocede en el Señor, el enemigo va ganando terreno, eso, porque si decís, bueno, retrocede un poquito para tomar envión. No, o sea, a medida que uno retrocede, el enemigo va ganando terreno. Y si el enemigo gana terreno, te va destruyendo. Ay, ay, ay. Entonces, es tiempo que
que nosotros comprendamos esto. La pelea es del Señor. Tranquilo, no te hagas problema, que te digan lo que te digan, gloria al Señor. Pero no aflojes, no aflojes, porque esa es la estrategia del enemigo. El enemigo te va a querer poner de la vereda enfrente. Cuando nos ponemos de la vereda enfrente, hermano mío, estamos solos. Tenemos que entenderlo, porque aquellos que te arrastraron a la vereda enfrente te van a decir buenas tardes, mucho gusto. Por favor. Entonces, peleemos la buena batalla de la fe. Hoy vemos un ejemplo aquí en Gedeón, que él le creyó al Señor. Y hermano, tuvo su lucha, tuvo su momento ahí complicado, pero allí estuvo el Señor y él finalmente creyó. Y se levantó en fe y avanzó y vio el fruto, vio la victoria. Cuando por años los madianitas avanzaron contra el pueblo del Señor y se empobrecían cada vez más, él logró una victoria. Pero veamos cómo fue la victoria. No es que era el Superman de la Biblia. No, o sea, él le creyó al Señor, nada más. Y vos y yo tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor. Fíjense, hermano mío, esto es muy importante. Gloria a Dios. Cuando alguien se acerca al Señor y se le hace rema la palabra y entiende que debe permanecer en el Señor y en su palabra, porque no es solamente en el Señor, porque de repente un montón de gente que dice, yo, Cristo, bárbaro, pero el tema es permanecer en su palabra. ¿Qué significaría eso? Significaría y obedecer a la palabra. O sea, volvemos a lo mismo. Por favor, ¿comprendemos esto? O sea, permanecer en la palabra es hacerle caso a la palabra. Entonces, esto va a despertar en nuestro alrededor ciertas incomodidades. Amén. Pero no olvidemos esto, la salvación es personal, hermano. Entonces, si nosotros vamos a agradar a la gente, nos vamos a quedar con la gente. Nosotros tenemos que esforzarnos y pelear nuestra propia batalla cada día. Y si hay demandas en la palabra del Señor y yo quiero permanecer en la palabra, voy a tener que cumplir la demanda. Entonces, cuando cumplo las demandas, va a ocurrir algo. ¿Saben qué va a ocurrir? Voy a cambiar. Pablo, ¿qué dijo? Que conociendo la ley, conoció el pecado. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que él conocía la palabra, se daba cuenta el pecado que cometía. Entonces, esto es tremendo. O sea, yo desconociendo la palabra, no voy a reconocer nunca el pecado en mi vida. Entonces, todo me va a ir fenómeno porque está todo bien, porque ando bárbaro y yo estoy con Cristo y gloria a Dios y patatín y patatán. ¿Amén? Pero me estoy engañando a mí mismo. Yo profundizo en las Escrituras y se me va revelando mi propio interior. Y muchas veces me voy a avergonzar a mí mismo, porque me va a dar vergüenza de lo que veo. Pero es interesante que comprendamos, hermano mío, que yo tengo que ir a Cristo y entregarle todo a Él. Y si doy vergüenza, pero yo le entrego mi problema al Señor y voy a cambiar y voy a dejar de estar confundido, voy a dejar de estar avergonzado, voy a dejar de estar siendo presa del enemigo y voy a empezar a vivir y tener realmente vida en abundancia. La vida en abundancia de la que el Señor nos habla en su palabra es para disfrutar aquí en esta tierra, no solamente en la venidera, pero aquí en esta tierra está la palabra, sus leyes y sus principios. Amén. Que no podemos desconocer y al conocerlos los vamos a practicar. Cerramos con esto, mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Estamos en el capítulo 7, en el versículo, ya quebraron los cántaros, los llevaban en sus manos, llevaban las trompetas, gloria al Señor. Y qué interesante esto, ¿no? Dice, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. La victoria, ¿quién la dio? El Señor. La victoria la dio Jehová. Gloria al Señor. Entonces, al ellos decir, por la espada del Señor, le están atribuyendo ¿qué cosa? La victoria al Señor. Eso está perfecto. Pero fíjese que involucraron a Gedeón. Esto es muy importante, hermano mío, porque Gedeón, al vivir su situación personal con el Señor, al vivir su experiencia personal con el Señor, él tuvo que vencer primero. Al vencer él primero y cobrar ánimo, pudo
extendérselo a los demás. Entonces, por eso la gente involucró a Gedeón dentro de esa proclama, por la espada del Señor y por la espada de Gedeón. Entonces, es muy importante, hermano mío, porque ustedes imagínense que toda esta gente estaba mal, porque el enemigo los saqueaba. Sin embargo, cuando Gedeón dijo, hagan como hago yo, se animaron y vieron los resultados. Ahora, el Señor sigue levantando Gedeones, hermano mío, en este tiempo. ¿Para qué? Y Gedeones que van a vivir ciertas circunstancias, van a vivir ciertos momentos en su vida donde van a tener que cobrar ánimo y se va a trasladar la bendición. Entonces, este es un día de esos, hermano. Hoy es un día muy parecido a lo que vivió esta gente. Nosotros tenemos que rebelarnos y cansarnos a que el enemigo siga saqueando nuestras cosechas, el esfuerzo de nuestra vida. Porque vos te esforzás y el enemigo viene y te lo roba. Y cuando te querés acordar es como agua entre los dedos que todo se fue. Y no estamos hablando solamente de lo material, aunque lo material entra, ¿ven? Sino que estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, por favor, ¿cuántos de nosotros tal vez nos esforzamos, vamos a agradar a Dios, nos vamos a la iglesia y termina la reunión y llegas a tu casa y se te burlan, te cargan, te toman el pelo? ¿A cuánto le pasó una cosa así? ¿A mí solo? Por favor, eso nos pasa a todos, hermano mío. Pero ¿cuál es nuestra postura allí? ¿Tiramos la toalla? ¿Bajamos los brazos? ¿O le creemos al Señor? La decisión es fácil. ¿Amén? O sea, fácil es saber cuál es la decisión. El tema es ponerla por obra. Gloria a Dios. Amén. Entonces allí vamos a permanecer en Cristo y en su palabra. Y le vamos a agradar. Vamos a orar juntitos para esta palabra, hermano mío. Ponete de pie, cerrá tus ojos. Vamos a buscarle de todo corazón. Vamos a hablar con el Señor en esta mañana, hermano, hermana querida. No está todo perdido. El Señor tiene todo el control de todas las cosas. Gloria. Pero ¿te parece, pastor? Esta es una situación muy difícil. Esto es bravo. Este no se convierte más. Gloria a Dios. El otro, aquello. Mira, hermano. Dejemos todos los argumentos de lado. Seamos sabios en esta mañana y hablemos con Él. Pero son momentos difíciles, las burlas, hay gente que no me entiende. Mis propios afectos a veces no me entienden, pastor. Vamos a dejarlo a un costado. Porque si no lo dejamos a un costado, no vamos a tomar el verdadero camino que nos lleva hacia la victoria. Y para tomar una decisión firme, que aún hasta el enemigo la va a notar. Porque ese sueño llegó al campamento enemigo y el enemigo se dio cuenta que venía el pan de cebada rodando. Y cuando el pan de cebada se empieza a rodar es porque Gedeón creyó. Y ni bien Gedeón creyó, ese sueño de revelador de parte del enemigo hacia el enemigo mismo llegó. Y se dio cuenta el enemigo que ya estaba perdido. ¿Pero qué me quiere decir, pastor? Quiero decirte que en el momento que vos le creas al Señor, el enemigo ya está perdido, aunque toda la circunstancia siga siendo negativa aún. Una vez que vos realmente le creíste al Señor, una vez que tu corazón se ligó a la verdad de la bendita palabra del Señor, el enemigo sabe que no podrá detener ese pan de cebada, sino que realmente llegará y causará estragos en medio del enemigo. Eso no es otra cosa que la espada de Gedeón. Gloria al Señor. Vamos, mi hermano. Vamos, mi hermana. Vamos a creerle al Señor. Él es grande y Él es poderoso. No hay prueba que pueda permanecer mucho tiempo, porque no estará caído el justo mucho tiempo. 7 veces caerá y 7 veces lo levantará el Señor. Cobremos ánimo en esta mañana. Vamos a tomarnos de la palabra del Señor. Dice que esas historias que le ocurrieron al pueblo del Señor a vos y a mí nos sirven como ejemplo, hermano. Y este ejemplo que hoy estamos viendo en el libro de los jueces nos tiene que animar. No está todo perdido. Muchos años de dolor, de sufrimiento, de incomprensión, pero allí estaba Gedeón, quien le creyó al Señor y se levantó en fe. Y el Señor le dijo, aún la prueba va a seguir y son muchos los que tenés a tu lado. Yo me tengo que glorificar en medio de esta prueba. También nos lo dice a vos y a mí el Señor en esta mañana. ¿De qué vale que nosotros tengamos ayuda de aquí y de allá y
medios para poder lograr esto, aquello o lo otro. Lo importante es que cada uno de nosotros reconozcamos que necesitamos del Señor, que sin Él no somos nada, que nada podemos lograr lejos de Él. Cuando el Señor escucha nuestro corazón, porque esto es de corazón, hermano. Cuando nuestro corazón clama por ayuda en la estación tardía, el Señor enviará la lluvia a su tiempo. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor, gracias por la historia de Gedeón, Padre Santo. Nos ponemos en la piel de Gedeón en esta mañana, Señor. Y al ponernos en su piel escuchamos tu dulce voz y a la vez poderosa voz que nos está llamando a obtener una gran victoria, Padre Santo. Tú conoces el dolor, tú conoces, amado Señor, el estado del corazón de mi hermano, de mi hermana. Tú conoces, Señor amado, lo largo del camino y del sufrimiento, Señor, de cada uno. Todos de alguna manera, Señor amado, en este último tiempo seremos presas de los burladores. Esos burladores que hoy se ríen pero mañana llorarán, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, cobramos ánimo en esta mañana. Cobramos ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Y como en los días de Noé, bendito Señor, seguiremos trabajando y no se detendrá el martillo. No se detendrá ese martillo de trabajo cada día, sino que Noé trabajaba todos los días y seguía en esa construcción. Hoy vos y yo, mi hermano, mi hermana, tomado de la mano del Señor, hay una construcción de nuestra propia vida, de nuestro propio futuro, de nuestro destino, del destino de nuestros hijos. No abandones, no te quedes, no te estanques, no retrocedas. Tómate de la mano del Señor una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo, Padre, y sé con toda certeza, con toda convicción, Padre amado, que esta bendición no solamente es del ministro, sino tuya, que está cayendo sobre la vida de mi hermano y sobre la vida de mi hermana. Que mi hermano y mi hermana cobre ánimo en esta mañana y comprenda que tuya es la pelea, Señor amado, y tuya será la gran victoria que nos vas a dar, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro victoria en la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que tú convocaste y trajiste a tu casa de oración en esta mañana. Y confío con todo mi corazón, Señor amado, que así como Gedeón pudo vencer, pudo derrotar a los madianitas, habrá una gran victoria para tu pueblo, Señor, le guste o no le guste al enemigo. Y en este último tramo de este año 2017, Señor amado, en donde nuestra fe es probada, donde tenemos que permanecer en la palabra, confiando en que el Señor estará observándonos, vamos a obtener esa victoria. Le guste o no le guste a quien sea, hay una gran victoria, hay una bendición grande. Tal vez hoy es como en los días del profeta, donde solamente se veía una pequeña nube como la palma de la mano, pero una gran lluvia se avecina. Esa lluvia será una lluvia de bendición. Esa bendición caerá sobre la casa del Señor, sobre aquellos llamados, sobre aquellos escogidos, sobre aquellos fieles, Padre Santo, aquellos que abrazan la fidelidad, aquellos que no se dejan torcer el brazo por el enemigo, aquellos que realmente comprenden que su enemigo es el diablo, la carne y también el mundo. No estarán escuchando los consejos de Egipto, no estarán escuchando los consejos del mundo, no obedecerán a los deseos de la carne y el enemigo no podrá engañarlos. Esa iglesia es la iglesia de los fieles, esa es la iglesia que el Señor vendrá a buscar, esa es la iglesia que el Señor está esperando que cada día se humille delante de su presencia y le haga notar el amor que realmente le tiene. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, declaramos victoria en esta mañana y confiamos con todo nuestro corazón que esta gran victoria, Señor, para el fin de este 2017 la veremos. Y no solamente será una gran victoria de aquí a finalizar este año, sino que se trasladará en este 2018, un año donde tu bendición nos va a alcanzar, un año, Señor amado, en donde cosa que ojo no vio, ni oído oyó, están reservadas para aquellos que le aman. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos victoria. Amén y amén. Gloria al Señor.